Vamos a abrir las Biblias en la carta de Pablo a los Efesios y vamos a ir a los versículos 1 al 16, por favor. Capítulo 4 de Efesios, versos 1 al 16. Los voy a leer, esos versículos, y vamos a tratar de mirar lo que este hombre le dice a la iglesia. Verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para que a cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? Que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, una vez más abrimos tu palabra y, rogamos e imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La senda de los sabios. Hoy vamos a hablar de el andar digno del creyente, de todo creyente. Pablo dice en el capítulo 5, verso 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hemos visto ya en lo que va, hice una especie de subdivisión donde hice el planteamiento, o mejor dicho, Pablo lo hace, no soy yo el que lo hago, yo simplemente expliqué lo que dice Pablo, ¿no? De cuáles son las bases del andar cristiano que demanda el apóstol San Pablo. Y hemos visto que hay una fuerte base teológica que este hombre desarrolla
por lo pronto en una forma muy atomizada ahí en el capítulo 1 y luego se va expandiendo en el capítulo 2. Y hemos indicado ya desde la semana pasada cómo debe ser el andar del cristiano. Y este hombre nos dice, entra a la parte práctica y nos va preparando en el capítulo 2, verso 10, que debemos andar en buenas obras que Dios había preparado de antemano. A ver, debemos andar como salvos. Dice, por gracia sois salvos, no por obras, pero somos salvos para buenas obras. ¿Se acuerdan que vimos eso? Así que tenemos entonces que nuestro andar debe ser un andar como salvos, como gente salva. Y hoy, en este capítulo 4, donde ya Pablo agarra toda la teología de los primeros 2 capítulos y las lanza entonces a lo que es la práctica, la praxis de todo eso, nos dice que debe ser lo nuestro un andar digno. Piensen bien en eso, un andar digno por parte de los creyentes. Pablo dice otra vez, yo pues preso en el Señor, os ruego, síganme con sus Biblias, como es digno, conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Déjenme hacer un poquito una aclaración allí, porque cuando miran allí la palabra ruego, necesita ser explicado un poco esto, porque nosotros en nuestro idioma español hoy, cuando leemos allí la traducción ruego, es como que el apóstol San Pablo está arrodillando y pidiendo, por favor, chicos, les imploro que hagan esto, ¿no? Cuando escuchamos la palabra rogar, es eso, ¿no? Derramamos el alma pidiendo, cuando rogamos a Dios, por ejemplo, le pedimos, Señor, por favor, ten compasión de mí. Y entonces cuando miramos esta palabrita ruego acá, no es lo que nosotros entendemos comúnmente en nuestra conversación diaria. Esto hay que entenderlo. Pablo acá está usando una palabrita, la palabra es parakaleo, que significa exhortar, es un llamar. Es decir, que Pablo no está pidiéndote por favor, a ver, muchachos, señoras, señoritas, háganme la gauchada, hagan esto. No, señor, él está haciendo un llamamiento solemne a la iglesia de que se conduzca de una manera correspondiente a la obra que Dios hizo, incluso, repito, esto lo he dicho varias veces y lo voy a seguir enfatizando, desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que, miren, hermanos, no sé, yo cada vez que pienso en esa frase me quedo anonadado, que el Señor haya hecho, ustedes están acá, porque Dios planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Díganme si eso no lo sacude a uno racionalmente. Así que este hombre entonces nos está haciendo un llamado a conducirnos dignamente y fundamentalmente porque nosotros fuimos llamados por Dios y fuimos llamados con el propósito, nos llamó a través de la predicación, pero al mismo tiempo nos dice que nosotros hemos sido escogidos precisamente desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo y todo creyente hoy y que ha pasado por la historia, ser una persona santa y sin mancha. Dios no te llamó para que vivas en la suciedad, que estés manchando tu vida con el pecado. Dios nos escogió para que nosotros seamos gente santa y que vivan sin mancha. Y Dios comenzó lavando nuestras manchas por el pecado cuando Cristo dio su vida. Pero ahora espera que continuemos viviendo vidas sin mancha. Hoy, existe por ahí un gremio de cristianos que sostienen, y ya voy a hablar un poco de esto, ¿no? De los mantras que hay adentro de la iglesia. Salvo siempre salvo, no importa cómo vivas. ¿No? No sé si han escuchado eso, los ya veteranos saben de qué estoy hablando, los más nuevos tal vez no sé si escucharon ese término. Y nos acusan a nosotros los bautistas de ser los salvo siempre salvo. No, eso no es así, eso no es cierto. Hay que entender bien qué se quiere decir con salvo y siempre es salvo, ¿no? Pero algunos piensan que cuando se obtiene la salvación podemos vivir de cualquier manera.
No, Señor. Jamás la Escritura proscribe una salvación que nos da licencia para vivir en una forma inmoral o indecorosa. Cuando somos salvos es para vivir sin mancha. No solo se nos lavó las manchas del pecado, sino que debemos condicionar nuestro vivir. Hoy se dijo eso claramente en la escuela dominical. Debemos vivir una vida digna, transparente, que agrade al Señor. Y luego este hombre nos dice en el capítulo 1, verso 10, justamente que si bien es cierto que fuimos salvos no por obras, nos salvó para buenas obras, dice en ese versículo bíblico. La dignidad, hermano, se trata de la conducta noble, la conducta caballerosa. Hoy día estos movimientos feministas dirían que soy un hombre de orden patriarcal, porque uso la palabra caballerosa, porque se utilizaba del caballero. Tal vez tendría que sacarla y no decir, cuando digo caballerosidad me refiero a la nobleza de la persona. Puede ser, claro, la mujer no va a decir la mujer va a ser caballero, ¿no es cierto? Sería dama. Pero estoy hablando en términos generales, idiomáticos. Caballero me refiero a la conducta noble de la persona, sea hombre o sea mujer. Así que no me quiero meter ahora en una discusión acerca de semántica, pero hago esta aclaración para que se entienda dónde apunto con esto, ¿no? La nobleza del cristiano, es decir, una distinción celestial se tiene que notar en nosotros. Que cuando nos observan en el grueso de la sociedad, se vea que somos gente distinguida, pero no distinguida en el concepto secular, sino que somos realmente hijos de Dios. Y vivimos como tal, que nuestra conducta se note en donde estamos insertados, que somos personas de distinción celestial, pero no por nosotros, sino porque nos hicieron distintivos debido a un Dios distintivo, un Salvador que es distintivo, y que entonces su luz y su gracia brilla en todos nosotros. Así que estamos hablando del decoro que debe manifestar el verdadero Hijo de Dios. Porque, cuidado, hay mucha gente que son falsos hijos de Dios. Gente que dicen serlo, pero, como pasaba con los escribas y los fariseos, que pensaban que todo estaba muy bien con Dios, realmente no eran hijos del Padre. Más Jesús, en un momento dado le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así que imagínense en cómo habrá despertado la rabia de estos señores cuando escuchaban esa declaración. Jesús simplemente estaba poniendo el nombre correcto a las cosas. Eran hijos del diablo. Pablo, acá en el contexto, nos está diciendo que hay personas que son hijos de ira, igual que el resto de la sociedad sin Cristo. Así que ojo con esto, porque hay personas que piensan, a lo mejor equivocadamente, que son hijos de Dios y no lo son. Acá Pablo está hablando de verdaderos hijos de Dios que han de conducirse de una manera correspondiente a eso. Pablo va a describir la dignidad en los siguientes términos, y acá vamos a desglosar un poco estos versículos. En primer lugar, y síganme otra vez con sus Biblias, nos va a hablar de cuál es la actitud personal. Vamos a hablar cuatro actitudes que debemos tener. Tenemos la actitud personal, tenemos la actitud colectiva, tenemos la actitud doctrinal, podemos decir, o teológica, y por último la actitud en lo que tiene que ver con el crecimiento o el desarrollo. Entonces, vamos a mirar un poquito esas cuatro cosas. La persona digna va a mostrar esas cuatro actitudes, si realmente es un hijo escogido, regenerado, que se le ha otorgado vida, que es una persona salva, verdaderamente salva, un hijo de Dios. En cuanto a la actitud personal, debe conducirse esa persona humildemente. Noten bien, en el verso 2, o sea, verso 1 dice, os ruego que andéis como es digno, verso 2, con toda humildad. Ahí va haciendo la descripción este hombre de cuál es el andar del cristiano verdadero. Humildad. Noten ustedes que inserta allí, esto me llamó la atención, ese adverbio, toda
Humildad, no dice humildad solamente, sino toda humildad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La humildad la tenemos que manifestar en todas las situaciones en donde estamos envueltos. La palabra andar, ya se los dije, ¿no? Anteriormente, tiene que ver con la conducta del cristiano, cómo camina, me refiero a camina es cómo se conduce, ¿no? No cómo camina, qué tan largos son los pasos. Creo que me lo hago entender, ¿no? Cómo se conduce, cómo pensamos, qué sentimos, las actitudes. A eso quiere decir la palabra andar. La palabra es peripateo, es la conducta total de la persona. ¿Cómo te conduces tú cuando sales de la iglesia? Cuando vas a trabajar, ¿cómo caminas? Cuando estás en casa, ¿cómo tratas a la familia? Ayer tuvimos un día una cena hermosa, algunas de las parejas. Lo pasamos bárbaro ayer, nos leímos unos poemas de intercambio. No sé si eso tuvo algo que ver con el Valentine's Day. Ahora ayer se me ocurrió que cuando volvíamos, digo, esto será todo por lo del Valentine's Day. Mire dónde vivo, en la luna vivo, ¿no? Es que mi señora me tiene en la luna, ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo observaba esto y digo, qué lindo, ¿no? Pero cuando volvemos a casa, ¿cómo nos tratamos? No sirve de nada que nosotros nos mostremos delante de nuestra familia celestial de una manera, pero resulta que después en casa somos algo totalmente distinto. Demonios disfrazados. En el colegio, el vecindario, el edificio donde vivimos, qué sé yo. Tenemos que ver que el llamado a la humildad es en todo el ámbito de nuestra vida. No, humildes somos todos en la iglesia, pero el tema es si somos humildes fuera de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando dijo con toda humildad, es porque estaba mirando algo que quizás estaba escaseando en Éfeso. Digo yo, ¿hoy en la iglesia hay verdadera humildad? ¿O es simplemente que cuando se escucha la palabra humildad la gente levanta las manos, dice amén, amén, gloria a Dios, aleluya? Sí, bueno, macanudo, pero ¿y? ¿Estamos viviendo según la altura de las demandas del Señor o es todo cuento? La humildad habla de la persona que es consciente de sus limitaciones. La persona que sabe muy bien o entiende cuál es el lugar que ocupa o el lugar que debe ocupar. Lo contrario a la humildad o lo opuesto es justamente la soberbia, la arrogancia. Puede ser arrogancia en cuanto a nuestra conducta, en la valorización que tenemos de nosotros mismos. Puede haber arrogancia religiosa, insisto, lo que sucedía en los tiempos de Jesús con lo que formaba el clero en aquel entonces. Los fariseos, los teólogos de la época eran gente soberbia, tenían un ego hiperinflado. El soberbio es la persona que se valora a sí mismo como por encima o superior a las demás personas. Es el sentimiento ese de superioridad comparándose con el otro y siempre subestimando a la otra persona y mirándola por debajo del hombro. Es menos que yo soy mejor. Soy mejor, estoy donde estoy porque soy mejor, estoy más capacitando, tengo mayor inteligencia, mayor cantidad del Espíritu Santo. Parece mentira que todavía hoy haya personas que piensan que porque tienen ciertas, cualidades, espiritualmente son superiores a los demás. Hay quienes dicen que si usted no habla lenguas, es porque usted es de una casta inferior a una élite especial de cristianos que sí lo tienen. Es una doctrina vergonzosa esa, que ha hecho un daño tremendo a la iglesia. Eso es tema para otro día. Cuando nosotros comprendemos, hermano querido, y aceptamos que lo que somos no depende de nuestros méritos, sino que depende enteramente de lo que Pablo ya nos estuvo diciendo, que todo descansa en la gloria de la gracia de un Dios que nos salvó cuando no lo merecíamos, es cuando nosotros comenzamos a conducirnos en todo momento con humildad. Nosotros vivimos en un momento histórico, tú y yo, que es lamentable,
Porque hoy se ve a la persona humilde como el tonto de la sociedad. Lo que se promueve en la idiosincrasia contemporánea es que tenemos que ser soberbios. No tenemos que dejar que nos pasen por arriba. Lo que se trata es de proclamar el individualismo, el egocentrismo. Y lo observamos a través de las redes sociales. Lo he dicho otras veces, cuando la gente se pone a sacar las fotos hoy, a veces estoy revisando el Facebook, ¿no?, para ver qué comparten los hermanos, y no sé por qué aparece una franja con el TikTok y algunos videos que cuelga la gente. Yo no sé cómo funciona este asunto, ni cómo se cierra eso, qué sé yo. Y a veces me gusta curiosear a ver qué es lo que la gente pone para pulsar, ¿no es cierto?, qué es lo que la gente tiene en la cabeza. Y yo hasta me da vergüenza ajena, dígame, que haya las chicas se ponen a hacer unas payasadas. Que si yo fuese un muchacho que estuviese buscando pareja, ya eso pasó hace muchos años, ¿no? Pero digo, estas peladas, yo ni loco me meto con una persona así, a invitarla a tomar un café para conocerla, ni loco, porque parecen unas pobres infelices, chicas que tienen un cuerpazo, tienen un cuerpo precioso, bonitas, que uno dice, bueno, es una linda chica, la puedo invitar a tomar un café, estoy hablando con buenas intenciones, Pero resulta que cuando la ven hacer esa payasada, dicen, esta mocosa tiene pinta de señorita de 20, 24 años, pero la actitud que tiene la de una chica de, 8 años. ¿Quién quiere que esa persona sea la compañera o que sea la madre de los hijos? Pero yo paso de largo, prefiero quedarme soltero que casarme con una persona que tengo que criar como un chico. ¿Por qué ponen esas cosas? Soberbia. La persona humilde no hace ese espectáculo bochornoso, vergonzoso, que en lugar de empoderar a la mujer, la humilla, la rebaja. Y los hombres, también a veces se ríe Gloria porque yo estoy mirando unos videos de unos muchachos que viven todos, se alquilan una casa. Mira dónde hemos llegado, Hombres que deben tener, yo calculo, entre 25, 30 años. Ya son muchachos que deberían pensar en poner las barbas en remojo. Y están haciendo pranks o bromas. ¿Y qué hacen? Se agarran la comida y la tiran en la pileta, ¿no? A la hamburguesa. Cuando están cocinando un asado, viene uno y le tira un tarro de tierra arriba del asado. Yo le pego con el barbecue se lo tiro por la cabeza. Arruinarme el asado, que me arruine cualquier cosa, no me toques el asado, ¿no? Y cosas se tiran agua, se tiran pintura. Si yo digo, pero a ver, las chicas de aquí de la iglesia que a lo mejor están pensando ya en formalizar algo, y usted ve a un pelandrún de 30 años que le esté tirando pintura al que está al lado, ¿lo van a tomar en serio? ¿Ese es el hombre que va a ser el que me va a cuidar, el padre de mis hijos? Pero es una cosa de locos. Lo que alimentamos es el ego, la soberbia, el individualismo, la pavada. Hay una carencia tremenda de humildad en la sociedad y la persona que es humilde es considerado el imbécil, el tonto, el desubicado de la sociedad. ¿Se dan cuenta por qué todo sale mal en el mundo? Porque hemos abandonado por completo, no solo en la sociedad, porque ya lo he dicho, la sociedad sin Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué se puede esperar? Pero cuando esto se ha metido adentro de la iglesia es el problema. Pablo acá no le está escribiendo a la sociedad. Pablo está escribiendo a creyentes, hijos de Dios, que espera que andemos en forma santa y sin mancha. ¿Esto qué mancha? ¿El tipo que se tiró un tarro de pintura roja encima? ¿Eso está sin mancha? Bah. La segunda cosa, no solamente debe conducirse la persona que es digna en lo personal, debe conducirse humildemente, pero dice este hombre que debe conducirse con mansedumbre. Noten que el adverbio se aplica también a esa palabra. Cuando dice allí, por ejemplo, con toda humildad, la conjunción y está aplicando ese mismo adverbio. Es como decir, con toda humildad y con toda mansedumbre. Lo que pasa que, para no hacer la repetición, gramaticalmente hablando, se aplica ese toda a las dos palabras que están allí, y es la conjunción y la que justamente conecta las dos ideas. Así que es lo mismo, el mismo principio. Con toda mansedumbre, en cada circunstancia debemos conducirnos en esos términos.
La mansedumbre habla de la persona que tiene una conducta dócil. La persona que, vamos a ponerlo de esta forma, tiene dominio propio. Y déjeme aclarar eso para que no se malentienda. Porque en realidad Pablo nos dice que en el creyente es Dios el que produce el querer y el hacer. O sea que el creyente siempre está bajo el dominio de la voluntad de Dios en su vida. Cuando hablamos de libre albedrío, ojo con eso. Porque hablamos acerca del libre albedrío, pero resulta que es Dios quien gobierna nuestras vidas. Cuando usa Pablo la figura de cabeza y cuerpo, el cuerpo no tiene libre albedrío para hacer lo que se le parezca y los miembros de ese cuerpo tampoco pueden hacerlo. Este dedo no puede funcionar con libre albedrío y hacer lo que se le da la gana. Es lo que el cuerpo dicta, lo que la cabeza dicta. A mí me sacan la cabeza, este dedo no se mueve más. Por más que le quiera adjudicar libre albedrío. Y Pablo, ojo, está usando ese ejemplo del cuerpo humano al final en el verso 16, justamente sabiamente utilizó esto para que entendamos lo que es la persona en Cristo Jesús. Ya no tenemos el supuesto filosófico libre albedrío que se discute en la sociedad, sino que estamos totalmente subyugados y somos siervos y hacemos la voluntad de nuestro Señor. No somos libres de hacer lo que se nos da la gana. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que nos mantengamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero en el verso 13, eso está en el capítulo 5, si no recuerdo mal, verso 1, y en el verso 13 va a decir, después lo comparan en casa, dice, solo que no usemos la libertad como excusa para la carne. Así que se dan cuenta que la libertad no es como la entendemos nosotros, es en los criterios de Dios. Él es el que demanda, Él es el que gobierna, Él es el que dice cómo tenemos que andar. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Dominio propio, en ese sentido. Dominio propio es cuando nosotros, en lugar de dejar que nuestras emociones o inclinaciones nos controlen, somos nosotros quienes controlamos, dirigidos por el Espíritu Santo, esas inclinaciones. Mansedumbre. Jesús nos dejó el ejemplo de cómo se debe andar con mansedumbre y humildad. En Mateo capítulo 11, verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y es interesante porque el yugo de Jesús no es aplastante como el yugo del pecado. Y entonces dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hacemos eso, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, esto es interesante lo que dijo el Señor, porque resulta que la persona que no es mansa y humilde vive con un corazón enfermo. Y cuando tenemos un corazón enfermo es síntoma de un alma enferma. Y lógicamente una persona que vive en esa enfermedad de corazón y alma, jamás de los jamases se puede conducir por la vida en una forma digna, en una forma sabia, englobando todo lo que el apóstol Pablo dice en esta carta. Así que cuidado, la persona enferma necesita ser sanada para poder entonces vivir una vida a las alturas de la dignidad que Dios espera de nosotros, ser hijos santos y sin mancha. La conducta debe ser entonces con humildad, debemos conducirnos con mansedumbre. Número 3, tenemos que conducirnos con tolerancia, dice este Señor. Noten que dice en el verso 2, soportándoos los unos a los otros. La conducta indulgente, la actitud de ser condescendiente con las otras personas. Hoy día se reclama, ¿no es cierto? El discurso de moda es hay que ser tolerantes. Se atacan la iglesia en la actualidad porque no somos tolerantes con ciertas tendencias culturales que son del momento. No sé si esto yo creo que eventualmente va a estallar. Ya se están levantando voces contra lo irracional de las ideologías que se están queriendo meter de prepo en la sociedad, en la gente. Pero bueno, dejando de lado eso ahora, el aspecto social del asunto, hoy tenemos un ejército de personas que no es tan numerosos como lo pintan, Cuidado, son las minorías que hacen mucho ruido. Pero personas que reclaman la tolerancia, quiero que ustedes sean tolerantes con nosotros.
Pero lo que notamos es que es una doctrina de imposición que es intolerante con los que piensan distinto. Es decir, que tenemos que ser los religiosos tolerantes con los no religiosos, pero los no religiosos son totalmente intolerantes con los que somos religiosos. No solamente eso me parece una gran hipocresía, pero además lo que se indica es que la persona que demanda la tolerancia de parte nuestra, lo que quieren es que nosotros emulemos las ideas y conducta de aquella persona que no está de acuerdo con nuestra fe. Es decir, que ellos se convierten entonces en el modelo o molde ideal de persona que debemos ser. Si queremos ser una persona perfecta o digna, tenemos que abandonar nuestros principios y entonces abrazar los principios de una sociedad caída, corrompida, inmoral, una sociedad delincuente cuando se trata de las cosas de Dios. El tema es que nosotros, ni siquiera los creyentes, los que somos hijos, somos modelo. Ellos no son modelo, obviamente, pero el tema es que no pueden ser modelo porque ni siquiera nosotros somos llamados a ser modelo. Nuestro modelo es Jesucristo. ¿Tu modelo no es el pastor? Hoy que, a fin, tenemos este ejército de apóstoles y profetas que se quieren emular y ponerse como el modelo de cristianos. Ayer me hablaban de algunos que dicen que no hay que mirar televisión y qué sé yo, me contaba un hermano. Y resulta que después ellos agarran y filman sus predicaciones y dicen, no se olviden de prender la televisión para mirar lo que prediqué, pero no seas sinvergüenza, qué cara dura, ¿eh? Así que para verlo a él sí hay que prender el televisor, para mirar una película, no, eso es el diablo. Y no dicen que la película es del diablo, dicen el aparato es del diablo, ¿eh? Ojo, es el cajón es del diablo. Bueno. Pablo acá, fíjense lo que dice en el verso 11 al 13, donde apunta Pablo cuál es el modelo de hombre que realmente nos dignifica. Dice, y él mismo constituyó, ahora voy a hablar de eso, constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera, a fin, verso 12, de perfeccionar a los santos, verso 13, hasta que, noten ustedes el proceso, ¿no? Hasta que, hay un proceso, un desarrollo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? ¿Cuál es el modelo? Bueno, no es Pablo, él podría haber dicho, mírenme a mí, por favor, miren a Timoteo, discípulo, Lucas también, que era compañero de trabajo de Pablo, algunos de los apóstoles que trabajaban en otros lugares en la misma operación de Pablo de predicar el Evangelio. No. Dice que es Jesucristo el modelo de hombre ideal. Otra vez dejando de lado estas ideas de machismo y qué sé yo, toda esta cosa que da vuelta. Cuando se habla acá de varón perfecto, está hablando de la persona. La mujer que mira a Cristo no es para ser un hombre como fue Cristo, sino el carácter, la actitud de mansedumbre y humildad, por ejemplo, que manifestó Cristo. A eso están apuntando estos hombres. No está dejando a la mujer a un lado y diciéndole, habla a los hombres nada más. Las mujeres y los hombres, todos tenemos... Acuérdense que en la Biblia dice que no hay ni hombre, ni mujer, ni gentil, ni libre. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y Jesús es el modelo de ser humano ideal que debemos perseguir. Si tú vas a seguir a un hombre, vas a seguir los defectos que tiene toda persona. Porque todos estamos en un proceso de desarrollo. Ya vamos a mirar eso. Así que allí tenemos a este hombre hablándonos de ese modelo. Y con el fin de manifestar ese tipo de tolerancia que demanda el apóstol Pablo para que tengamos un andar digno, dice que debemos tener, por un lado, dice ahí, paciencia. Paciencia, que es aguantar, ¿no es cierto? A ver, el problema con nosotros es que a veces, tanto en casa como en la iglesia, en la sociedad, tenemos la mecha corta. Todos conocen la dinamita, ¿no? O bueno, yo nunca tuve una dinamita en la mano, pero sí tenía los pirotecnias cuando eran las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En mi país reventábamos petardos, cohetes y que esas cosas.
Nos aseguramos que el petardo tenga cierta mecha para prender y salir corriendo a toda velocidad. Porque si la mecha era corta, bueno, nos reventaban la mano. Y he visto a más de uno que les volaba la oreja o un dedo por andar jugando con esas cosas y que no tenía la mecha suficiente para poder darle el tiempo a escaparse uno. A veces nosotros somos el petardo y la mecha es corta. Alguien prende el fuego y se quema rápido y volamos por el aire. Reventamos. Gente de mecha corta. Lo que este hombre dice es, tenemos que tener paciencia. A ver, cuando nos llama a ser mansos y humildes y soportarnos unos a otros, porque quizás se da dentro de la familia de la fe personas que son un poco difíciles de tratar. Porque somos distintos, distinta personalidad, distinto grado a lo mejor de madurez. Hay gente que recién se convirtió y hay otros que llevan tiempo en el Evangelio. Y la persona que empezó a caminar tal vez tenga tropezones y caídas y nosotros seamos demasiado demandantes y esperando que ese niño espiritual ya sea un adulto cuando tiene que pasar por el proceso. Así que por eso dice, seamos tolerantes, pero tenemos que hacerlo teniendo o ejercitando la paciencia. No solo la paciencia de la cual hablaba Santiago, que es cuando pasamos por diversas pruebas, pero acá Pablo está hablando no tanto de las pruebas, sino del trato común. Y no solamente habla de tener paciencia, sino de tener amor. Porque el problema es que a veces no somos pacientes porque nos falta suficiente amor para con esa persona. Y es por eso que no le damos el tiempo al Señor para trabajar en el corazón de esa persona. Yo admiro, les digo honestamente, he tratado en mis años con personas que a lo mejor son de mecha corta, pero son dóciles. Escuchan la voz del Espíritu Santo. Personas que cuando se equivocan, el Espíritu Santo, y eso es lo que me garantiza que la persona es del Señor, porque es atípico que una persona reaccione así, que el Espíritu lo confronta, derrama su alma y entonces luego viene y dice, a ver cómo arreglamos esto. Y para mí eso es un testimonio tremendo que me lleva a respetar a esa persona, porque la persona se está entregando a la dirección del Señor, no a contentar gente. He visto a otros que, en fin, tienen una mecha larga a lo mejor, pero sin embargo no son dóciles. Eventualmente la mecha a veces se quema, la mecha puede ser muy larga, pero eventualmente llega a su punto en que hace estallarnos y esa persona no da el brazo a torcer ni a palos. Eso es lo que pasaba con los escribas y fariseos, eventualmente reventaron cuando se encontraron que la predicación de Jesús les hincaba el costado y lo que hicieron es, en lugar de venir y reconocer que habían hecho lío, nunca dieron el brazo a torcer y mandaron al Señor a la cruz. Si bien es cierto que Dios fue el que tenía el control de todo eso, pero no descalifica la responsabilidad de los hombres que entregaron al Señor, lo mismo que los romanos. Amor. El apóstol Pablo hizo una de las disertaciones más hermosas en cuanto al amor se refiere, que no se compara con ningún otro intento en la literatura universal. Yo leí el libro El banquete, que escribió Platón, donde se relata, por ejemplo, una cena donde se sentaron varios pensadores o sabios, entre ellos estaba Sócrates, que fue el maestro de Platón. Y en un momento dado, el libro habla de toda la charla de esa noche, y en un momento dado se tira la pregunta, ¿qué es el amor? Y es muy interesante cómo estos señores, en su manera de ver las cosas, describen en los términos más hermosos lo que es el amor. Aunque acá, es cierto, algunos si tal vez leyeron la obra, ahí se habla un poco del amor homosexual también, una cosa que nosotros no la pasamos de acá, pero bueno. Pero en líneas generales, en cuanto a la experiencia del amor, más allá de cómo se lo practica, trataron de hermosear el concepto, de filosofar acerca del concepto del amor. Yo leí ese libro, de punta a punta, y no se comparan con los pocos versículos que escribió el apóstol Pablo describiendo el amor, y no hay ningún libro. Leía una escritora famosa que escribió también unos versos hermosos acerca del amor,
no me puedo acordar bien el nombre, tal vez después se los paso. Creo que el apellido era Farmi, Priluski Farmi o algo así era el apellido. Esto hace muchos años. También escribió unos versos hermosos, el amor, pero nada se compara con Pablo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando Pablo escribió esas palabras, no estaba hablando, a veces se utiliza eso en las bodas matrimoniales. Está bien, pero Pablo no está escribiendo a las parejas. Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba dividida por partidismos, donde la gente ostentaba los dones en lugar de la práctica del amor. Y entonces Pablo lo que tiene que hacer es decir, señores, si no hay amor, ustedes tienen todos los dones, pero no tienen amor entre ustedes, son el metal que suena, el instrumento que suena, pero no pasa nada. Entonces, ahí tenemos una descripción que otra vez se aplica a esto que nos está pidiendo este hombre. Para poder nosotros practicar la tolerancia, tienes que tener paciencia con el otro y tienes que ejercitar este tipo de amor para que podamos realmente ser tolerantes. La ausencia de tolerancia se debe a la impaciencia y la falta de amor genuino por el otro. Puedes decir tu mujer, tus hijos, tu hermano, en fin, podemos ampliar este asunto. Esto tiene que ver con la actitud personal. Repito, humildad, mansedumbre y tolerancia, soportándonos unos a otros. Pero entonces, rápidamente, este hombre hace una transición hacia la actitud colectiva. Ya deja al individuo, todos nosotros, como persona, y ahora va a hablar en forma comunal. Noten que desde el momento que Pablo dice ahí en el verso 2, los unos a los otros, pone el enfoque ahora, no al individuo, sino a la comunidad de los hijos de Dios, que fueron escogidos para ser santos y sin mancha. La actitud colectiva de todos nosotros como cristianos debe perseguir, en primer lugar, la unidad del Espíritu. Verso 3. No lo miren así nomás eso. Nosotros como iglesia, como creyentes, como cuerpo de Cristo, tenemos que estribar, tenemos que luchar con diligencia en mantener la unidad del Espíritu. A pesar de las diferencias de carácter, de personalidad, debemos estribar o gravitar constantemente a mantener la integridad de la iglesia del Señor. La persona que se empeña, y hay muchos así, que se empeña en dividir o destruir la iglesia, es un terrorista, ni más ni menos. Es una persona que está bombardeando la obra del Señor, derrumbar el edificio, que tuvo un costo de carácter infinito para ser levantado. Y no solamente bombardea la obra de Dios, pero es un autosuicida. Bueno, tal vez un oxímoron eso, ¿no? Es un suicida, una persona que atenta contra sí mismo. Porque la persona, al querer dinamitar la iglesia, él, creyendo ser parte de la iglesia, se está perjudicando a sí mismo. Un enemigo de la cruz que obra para alterar la paz y la tranquilidad en el pueblo santo. Ahora, noten qué interesante, porque Pablo acá no dice que nosotros procuremos establecer la unidad, sino que dice que trabajemos en mantener la unidad, que es diferente. Y la razón es porque nosotros no solamente no somos llamados a establecer la unidad, sino que es imposible para nosotros establecer unidad entre los hombres. Primero, y desde ya, establecer en nuestros méritos la unidad con Dios. Pablo dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, así que estamos sonados. Pero encima el intento de querer pacificar a los hombres. Miren, nosotros, a través de los siglos se han hecho intentos de traer a las naciones, a los pueblos
en unidad. Y esto es viejo, ¿eh? Acuérdense de Carlomagno, Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro el Macedonio, algunos dicen Grecio, el Macedonio, en fin, lo que intentó cuando salió en sus campañas era de ver si podía traer a todos los pueblos en una especie de consenso. Sus ideas eran buenas, pero lo que hizo fue darle palo a todo lo que se le cruzaba encima. Salió el persa, por ejemplo, y arrasó con todo el ejército y así se fue hasta llegar a las puertas de India. Está bien, nosotros hoy hablamos de ese gran militar joven, su temperamento, su capacidad, su liderazgo, pero a ver, ¿y la sangre que quedó en el camino? Nosotros emulamos las grandes campañas de expertos militares, pero ¿qué costo tuvo ese deseo de unir a los hombres? La Liga de las Naciones, antes de las famosas Naciones Unidas, se unieron justamente para ver cómo podían parar con la amenaza de la guerra. Estalló la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones fue un fracaso total, se fundó las Naciones Unidas, que supuestamente era para evitar otra vez la catástrofe que tuvimos en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde estamos hoy? ¿Qué hizo? ¿Qué hace hoy las Naciones Unidas? ¿De qué manera hoy nosotros nos sentimos que vivimos más en paz? Los hombres, en consenso. Si cuando vamos al edificio de las Naciones Unidas se agarran a palazos en los discursos estos señores, que supuestamente son enviados allí para poder traer consenso a las naciones. Vamos, ¿de qué están hablando? Bueno, nosotros fuimos llamados no a establecer la paz porque somos incapaces de hacer eso y la historia lo corrobora. Simplemente abrir un manual de historia y mirar la sangre con que hemos escrito la historia del hombre. Es cierto que tuvimos grandes logros. Tecnológicamente hemos avanzado, como sociedad hemos avanzado. Sí, hay que darle méritos en lo que hemos hecho bien. Pero ¿cuál es el costo de todo eso? Nos olvidamos de lo que sufrieron la gente que fue esclavizada en Estados Unidos, aquí en Canadá y en nuestra Latinoamérica. ¿Cuántas personas de color hay en Latinoamérica que secuestramos de sus tierras natales y los trajimos aquí para servir al hombre europeo? Somos de memoria corta. No queremos recordar esas cosas. Tiramos a Dios por la ventana y eso es lo que nos queda. Un mundo hostil. Un mundo dividido. En realidad es Cristo el que desempeñó la tarea de unir a los hombres, primero con Dios y luego los unos con los otros. Ustedes se van, miren, a ver, el capítulo 2, para correr un poquito, dice, aboliendo, verso 15, en su carne, es decir, la carne o el cuerpo de Cristo, las enemistades. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo lo que nos separaba de Dios fue tratado en la cruz del Calvario. La obra de Cristo es extraordinaria. Este hombre Dios dio su vida en esa cruz para poder llevarnos otra vez a Dios. Pero no solamente eso, sino que nos lleva a poder vernos por primera vez en la historia como genuinos hermanos. El problema es que los judíos y los gentiles eran dos grupos, el mundo era dividido prácticamente en esos dos grupos humanos, los que eran judíos y los que no eran judíos, y no se podían ni ver. Y Jesucristo lo que hizo es, dice allí, estirar la pared intermedia de separación para unirnos. Primero, repito, lo importante, de unirnos a Dios, reconciliarnos con Dios y luego reconciliarnos los seres humanos. Pónganse a pensar cuántos somos acá de diferentes naciones, de diferentes etnias. Mi esposa es coreana, así que no es solamente asunto de latino, venimos de todas partes. No sé si no habrá uno de Marte o de Venus por acá, ¿no? Así que eso es lo que hace el Evangelio, de traer gente de todas partes y poder abrazarnos y darnos el ósculo santo y llamar al otro hermano. En Latinoamérica no decimos mis hermanos latinoamericanos, pero ¿vieron la cumbre de la CELAC en Argentina? Se tiran piedras, se juntan todos los líderes de las naciones americanas, con la hipocresía de que vienen para defender la democracia,
caraduras. ¿De qué democracia me están hablando? Estamos agarrando y solventando las dictaduras que empobrecen a nuestros pueblos, estas políticas miserables de izquierda que pretenden sacar al hombre de la miseria para traerlo a la mejor opulencia económica, y lo que tenemos es un continente empobrecido, donde se practica el raterismo político. Estos son los hombres que hablan en nombre de los pueblos para traer la paz y el consenso, cuando lo único que hacen es hablar para ensalzarse a sí mismos y hacerse del poder y llevarse la gloria. No somos un pueblo unido, somos un pueblo dividido. Solamente Cristo trae verdadera reconciliación entre los hombres. El hombre de hoy no lo quiere ver eso. Jesús es entonces quien estableció esa paz. Por eso es que, y ojo, establecer esa reconciliación con Dios y entre los hombres tuvo un costo infinito que fue su sangre en la cruz del Calvario. Y es por eso que Pablo ahora nos dice que nuestro deber no es establecer lo que Cristo hizo por nosotros, porque no podemos hacerlo y no pudimos en la historia, sino que podamos mantener el patrimonio que hemos recibido del Señor. Por eso dice en ese versículo, solícitos en guardar, no establecer, guardar, mantener, preservar este hermoso patrimonio que hemos recibido de nuestro bendito Señor y Salvador. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dicha unidad se mantiene, dice ahí, en el vínculo de la paz. La paz es el que conecta la relación con Dios y con los hombres. Pablo, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, habiendo derribado el muro que nos dividía a los hombres, ese muro fue desintegrado y ahora podemos abrazarnos y vivir en el vínculo de la paz. No la paz entre tú y yo, sino la paz que nos dejó Cristo con Dios en la reconciliación y la paz que nos deja en el corazón para que podamos vivir como hermanos en la fe. El mundo sin Cristo no puede lograr ese estándar digno que menciona el apóstol San Pablo. Es imposible. Por más que el hombre tenga buenas intenciones, no lo va a lograr jamás. Ahora, cuidado con esto, porque no se propone, acá hay que tener mucho cuidado, porque he escuchado muchas veces en algunos discursos que tenemos que terminar con las discusiones teológicas que divide la Iglesia, basados en el hecho que Pablo dice que tenemos que ser tolerantes. No, Pablo no está diciendo que nos vinculemos con el error, que nos vinculemos con las personas que agarran la voluntad y la palabra de Dios y hacen de eso cualquier cosa. Porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es sucumbiendo a los caprichos de gente intolerante que quiere movernos de donde estamos plantados en la fe para hacernos gravitar hacia la esfera del error. Y Pablo en ningún momento nos está diciendo que nos demos la mano con falsos maestros, con falsas enseñanzas, con el error que en definitiva nos llama a condenación eterna. Así que cuidado con esto. No se trata de vincularnos con ese personal que ha invadido la iglesia y que nos está alejando de Cristo Jesús y del estándar de vida que demanda el apóstol Pablo por inspiración divina. Entonces tenemos un andar digno que implica, número uno, la actitud personal. Segundo, la actitud colectiva, ¿no es cierto?, como cristianos. Pero en tercer lugar, la actitud doctrinal. Esa palabra es mala palabra para algunos, doctrina. El cuco, doctrina. La letra que mata. Dice el verso 4 al 6, un cuerpo y un espíritu. Note que está en minúscula porque, ojo con los versículos, ¿no? Los números en los versos no existen en el original. Se pone esto para facilitar nuestro estudio, nuestro análisis en la traducción, pero está en minúscula porque es continuidad de lo que dijo este hombre hablando de la unidad del espíritu. La unidad en el vínculo de la paz lo describe ahora esa unidad. Dice un cuerpo
eso es lo que tiene que mantener en la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es importante tener en cuenta el contexto para entender lo que está tratando de abordar el apóstol Pablo acá. Los judíos y los gentiles tenían creencias completamente opuestas. Los judíos tenían, su cuerpo, que eran los circuncidados. Ellos formaban el gremio de los circuncidados. Y están los incircuncisos, que son los que no son judíos, salvo que alguno se haga judío mediante proselitismo y entonces pase por el cuchillo y pase a ser uno de, de los judíos. Tenían estas ideas raras. Ellos tenían un cuerpo, los gentiles tenían el suyo. Los judíos tenían su espíritu, los gentiles tenían su espíritu. Los judíos tenían, por ejemplo, un señor, los gentiles tenían muchos señores. Tenían una fe, los gentiles tenían su manera de creer, su fe. Tenían su bautismo, los judíos, y los incrédulos tenían sus bautismos. O sea que todos tenían sus creencias, pero ahora resulta que cuando venimos a Cristo se terminó todo eso. Ahora cada credo, cada creencia, cada Dios que se adoraba, termina todo eso y venimos a ser uno solo. Estamos unidos ahora doctrinalmente. No tenemos un Dios para los católicos y los anglicanos. Un Dios para los bautistas y otro para los pentecostales. Un espíritu, que es el espíritu de Dios que hace hablar en lengua y para los pentecostales y los bautistas no, tiene un espíritu frío que no sirve para nada, hay que echarle querosén. Tenemos un bautismo, ¿no es cierto? Los unos, pero otros tienen otro bautismo. Escúcheme una cosa, pero a ver, ¿cómo leemos el apóstol Pablo? ¿Qué dice este hombre? Ahí tiene que haber consenso doctrinal. No es un asunto de a mí me gusta esto, a ti te gusta lo otro, y este relativismo loco en el que estamos viviendo, donde cada uno se hace dueño de su propia creencia. A mí me cae bien esto, no me cae bien lo otro. Por lo tanto, yo soy bautista, a mí me gusta la doctrina bautista, lo otro no me gusta. Y el otro dice lo mismo, yo soy, anglicano, pentecostal o lo que esté, o presbiteriano, y no me gusta lo otro. Y entonces lo que hacemos es una mazamorra con la fe cristiana. Cada uno tiene lo suyo. La sociedad aplaude eso. A eso le llaman tolerancia. ¿Cómo le llama Pablo? Pablo dice que eso es alterar contra la unidad, que supuestamente fuimos llamados y se demanda que mantengamos la unidad que logró Cristo por nosotros y para nuestro beneficio. Así que Pablo reconoce que la humanidad siempre se identificó más por sus diferencias que por sus semejanzas. Los judíos tenían sus creencias, los gentiles las otras, pero ahora ambos grupos son traídos en unidad, son un solo hombre en Cristo Jesús. Esas diferencias se terminaron, el muro, la pared de separación la derrumbó, la borró del mapa para que seamos, y la palabra clave en toda esta sección es uno. Es deliberado que este hombre repite uno. Es a propósito para hacernos entender que, que nosotros tenemos que tener consenso doctrinal. Y entonces termina en el verso 6 diciendo esta declaración que es una doxología prácticamente, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, noten soberanía, y por todos, providencia, y en todos, la presencia del Espíritu Santo. La teología del apóstol Pablo. No hay un Dios para los judíos y otros para los gentiles. No hay un Dios para una denominación y otro Dios o Señor o Jesucristo para otra denominación. Tú no tienes un Dios diferente al mío. Si eres cristiano, Ahora, si no eres cristiano, sí puedes tener una punta de dioses. Qué sé yo, por ahí te gustan los dioses del Olimpo, te gustan los nórdicos allá, Thor, ahora que sale la película esa. Thor es el hijo de Odín. Odín es el padre de los dioses, ¿no? Entonces, qué sé yo, sí puedes creer hasta del mismo diablo, lo puedes tener como Dios. Dios me libre, ¿no? Ojalá que no. Pero, en fin, cada uno elige lo que quiere creer. Pero cuando somos escogidos desde antes de la fundación del mundo es para que tengamos un solo Dios, un solo Señor,
y Salvador. No interesa si eres judío, gentil, si eres ecuatoriano, peruano, chileno, qué sé yo, voy a dejar los argentinos al lado porque si no... No solamente nos dice que tenemos a un Dios como común denominador, sino que es el único Dios, no hay alternativa, no hay otro. Otra vez, cuando dice allí un Dios que sobre todos, es sobre todos. En este caso, en el contexto es la iglesia, que hemos sido traídos de judíos y gentiles, pero es sobre todos y sobre todo. Esto nos recuerda el famoso Shema, que la palabra Shema quiere decir oye, oíd, con el que empieza Deuteronomio 6:4, oye Israel, de ahí viene el concepto Shema. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Está hablando de que es el único Dios y que es uno. No está expresado en forma cuantitativa. Acá otro día podemos hablar acerca de cómo encaja eso con la doctrina de la Trinidad, que nos va a sacar de tema. Así que no lo voy a tocar. Hoy se ha implantado esta idea absurda de que cada uno puede tener su propia creencia. O sea que la doctrina queda supeditada al criterio de cada uno de los creyentes. Tú tienes tu cuerpo, tú tienes tu espíritu, tú tienes tu fe, tú tienes tu bautismo. Pero, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo con la enseñanza bíblica? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo leemos al apóstol San Pablo? ¿Cómo explicamos o entendemos al apóstol San Pablo? Tú no puedes vivir y escoger como quieres. Eso no es andar dignamente. Eso es andar en una forma deshonrosa. Repito, hoy muchos postulan por eso apelando a la tolerancia de la cual habla el mismo apóstol San Pablo acá. Pero eso no es tolerancia. Eso es ser tolerancia con el error, tener tolerancia con el error. No tolerancia hacia el hermano en la fe. Eso es precisamente ser intolerante con la palabra de Dios y con Dios mismo. Pablo nos hace no un llamado a la diversidad teológica o doctrinal. Este hombre nos está hablando a la unidad, la homogeneidad teológica o doctrinal. No es una opción, es un mandato. La actitud personal, la actitud colectiva, la actitud doctrinal. Número 4, la actitud del crecimiento. Dice el verso 7... pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjeme hacer un pequeño paréntesis acá, una digregación sobre esto. Los que ya llevan tiempo en la iglesia saben cuál es mi postura con relación a este versículo. Pero para los que son más nuevos, escúchame bien esto. Se ha levantado hoy en la sociedad, no voy a decir en la iglesia, porque existe la iglesia y la pseudoiglesia. Y hay mucha gente congregándose en una pseudoiglesia, una iglesia falsa. Hay una sola iglesia. Pero cuando alguien pretende plantar un lugar donde se junta gente y cantan coritos y qué sé yo, pero hacen un desastre con las escrituras, esa no es la iglesia de Cristo. Usted no puede fundamentar la iglesia en cualquier creencia. Tiene que servir en esa iglesia sobre la base apostólica. Pero se levantó hoy un ejército de personas que se autotitulan apóstoles. ¿Escuchó usted el movimiento apostólico hoy? Yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Y a los pastores les gusta ponerse el título de apóstol. Y muchos agarran y utilizan pasajes como este. Este es uno de los pasajes centrales al cual se echa mano para justificar la presencia del movimiento apostólico y los actuales pastores, que son una partida de ladrones. Y lo digo sin pelos en la lengua, ladrones, que están robando no solamente el dinero de la gente, de los feligreses, muchos de esos que son honestos al dar el dinero, sino que están robando las almas que le corresponden a Cristo Jesús. Se adueñan del patrimonio del Señor Jesucristo. Nadie pertenece a un apóstol o a un pastor. Son todas ovejas de Cristo. Pero hoy estos señores se enriquecen
les gusta estar adelante, que los elogien, los aplaudan. Viven en la exagerada opulencia. Es una vergüenza la cantidad de dinero que amasan y se roban estos señores. Y ahora señoras, porque tenemos apóstolas. ¿Qué sé yo? ¡Viva la Pepa! Cuando Pablo dice ahí en el verso 11, y él mismo constituyó, se refiere a Jesús, que en los versos anteriores, no me meto en eso porque me va a llevar tiempo explicar cuando dice que descendió y ascendió y qué sé yo, pero quiero mantenerme en la línea del andar, no de esto específicamente, otro día podemos hablar de eso, pero dice él, Cristo, el que descendió y ascendió, dice constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero para poder entender ese versículo tenemos que ver lo que dijo antes de los apóstoles y profetas. Estos señores agarran este versículo y no le ponen ni 5 de atención a lo que dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 4. Y luego ignoran todavía mucho más lo que dice en los capítulos anteriores, desde el verso 3 del capítulo 1, y especialmente el capítulo 2, porque es donde él va a introducir. No es acá donde introduce a los apóstoles y profetas, sino que introduce la labor apostólica en el capítulo 2, pero no le damos ni 5 la hora, porque así no se lee la Biblia hoy. Pablo dice en el capítulo 2, verso 20, sígueme con tu Biblia y mira bien, cuando nosotros explicamos y no reinterpretamos, es cuando nosotros caminamos en el sendero de la verdad. Esto es lo que dice Pablo, no se lo estoy diciendo yo. Observe que le estoy leyendo lo que dice el texto. Dice este hombre, verso 20 del capítulo 2, edificados, los hijos de Dios, el pueblo redimido, sobre el fundamento, ¿entiende esa palabra? La base, el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ese fundamento, dice Jesucristo mismo, en quien todo el edificio que se construye, los que saben de construcción entienden, ¿no? Cuando usted construye un edificio, primero pone la base y luego arriba se construye el edificio. Yo vivo en el piso 11 y doy gracias a Dios que pusieron el cimiento, porque si no estaríamos rogando que no se venga el edificio abajo. Entonces se pone las bases y arriba se construye el edificio. Note que no dice que son los apóstoles los que ponen la construcción del edificio, sino que pusieron la base. Apóstoles y profetas, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, no que creció, está desarrollándose, se está construyendo arriba para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano querido, ¿qué es lo que no entiendes ahí? Pablo dice que los apóstoles y profetas fueron enviados para poner la base. Y luego Dios, a través de estos 2000 años, comenzó y sigue construyendo el edificio que es el templo de Dios, la iglesia. ¿Cómo me van a decir que hoy hay apóstoles que todavía están poniendo la base? Pero ¿me quiere decir qué estuvimos haciendo los últimos 2000 años? Quiere decir que vivimos en un engaño, que Dios en realidad nos dijo voy a estar con ustedes, cuando en realidad nunca estuvo porque todavía no empezó a construir la iglesia. Es decir, pasamos 2000 años sin fundamento. Tuvimos que esperar 2000 años hasta que aparezcan estos sátrapas, que ahora aparece y dice, nosotros somos los que venimos a poner el fundamento. Pero ¿a quién le ganaron, manga de sinvergüenzas? Pablo dice en el capítulo 2, los apóstoles y profetas pusieron la base doctrinal sobre la cual se va a edificar el cuerpo de Cristo. Y ahora entonces, dice el Señor en el capítulo 4, es el que entonces Dios constituyó a unos apóstoles y profetas. ¿Y qué papel desempeñan? Poner las bases doctrinales, la base para que se edifique el cuerpo de Cristo. Ya se hizo. Ya vinieron. ¿Por qué dice apóstoles y profetas en lugar de profetas y apóstoles? Bueno, porque está mirando desde el momento de la cruz hacia atrás. Es un asunto de perspectiva. Nosotros miramos la perspectiva histórica, es decir, primero los profetas y después los apóstoles. No, pero los apóstoles cerraron el ministerio, está mirando desde ahora para atrás. Está mirando la perspectiva que ahora tenemos los apóstoles y desde antes, acuérdense que dice desde antes de la fundación del mundo, está cambiando la perspectiva. En lugar de mirar hacia adelante, el hombre está mirando hacia atrás. Dice, fuimos escogidos de acá para atrás.
Y ahora está mirando a los apóstoles para atrás, está siguiendo la cronología en su manera de razonar. Por eso pone los apóstoles, nosotros, Pablo incluido, y antes los profetas hicieron el trabajo de poner las bases. Los profetas hablaron del día que venía Cristo, que iba a ser la piedra angular o principal para comenzar entonces con los apóstoles, poner el cimiento y luego construir o edificar la iglesia. Y en todo ese programa están los que ponen la base, capítulo 4, verso 11, y luego a otros que ya no son los mismos. Noten que dice otros, no los mismos, no son apóstoles y profetas, son otros. Y esos otros, que son los que van a construir o edificar arriba de la iglesia, dice entonces que son los evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo soy de la idea que pastores y maestros, esa conjunción une el oficio de pastor y maestro. Es decir, no puede ser un pastor, no puede ser pastor si no es maestro. Hoy tenemos en la iglesia un montón de pastores que no son maestros. ¿Maestros de qué? Vamos. Pastores que no se dedicaron a estudiar y no se dedican a estudiar, no quieren ir a la escuela a prepararse y que pretenden dirigir al pueblo de Cristo. ¿Desde cuándo? Dígame usted. Un estudiante quiere ser maestro. Usted si quiere ser maestro tiene que ir a estudiar, señor, señora. Si usted quiere ser doctor tiene que ir a la universidad a estudiar medicina. Yo ni loco me cuesto en la cama para que me abran el estómago si usted no pisó los años que corresponden en la facultad de medicina. Vaya a sacarse un diente con un chico que tomó una semana de estudios en odontología. Y sin embargo, yo soy pastor, ahora no, pastor es poca cosa. Decir yo soy pastor y decir, este coso no sabe nada. No, yo soy apóstol, soy apóstola, arcángel. Una loca que dice que es arcángel. Y la gente sigue detrás de esas personas. Increíble. La palabra clave en estos versículos es crecimiento. Mire ahí en el verso 15. Sino que siguiendo, cuando dice sino que, está empezando a concretar hacia dónde va la idea, a dónde apunta. Sino que, en lugar de esto, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí es donde apunta Pablo. Dice, todo este asunto de apóstoles y profetas es para que al fin seamos gente que esté creciendo, que estemos desarrollándonos. Pablo dice otra vez, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, etc., a fin de, dice el versículo 12, mira bien, a fin de perfeccionar a los santos. Así que la función de todos estos hombres, estos ministerios, tuvieron el propósito de perfeccionarte a ti y a mí, a los creyentes. Las bases doctrinales de la iglesia fueron ya puestas para desarrollar a los creyentes que están siendo edificados, que están siendo parte del edificio que se está construyendo ya hace por 2000 años de historia hasta que nos lleve el Señor a su presencia. Y entonces se persigue el crecimiento con 3 propósitos. ¿Para qué Dios quiere que crezcas? ¿Para qué? ¿Por qué es importante la doctrina? Para crecer. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Crecer para qué doctrinalmente? Bueno, fíjate, verso 12, para la obra del ministerio. Aparece 3 veces el para la obra del ministerio. La obra de ministrarnos mutuamente los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Tú me ministras a mí y yo te ministro a ti. No es un asunto de que el pastor me ministra, no, tú me ministras a mí también. Hoy, la persona que enseñó en la escuela dominical ministró mi alma. Me enseñó cosas. El Espíritu de Dios hace ese trabajo. Ayer hablando con los hermanos aprendí algunas cosas. A lo mejor no se dan cuenta que cómo Dios me está enseñando cosas a través de la comunidad de la fe. Por eso Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por hábito o costumbre, porque a través del congregarnos, dice, nos estimulamos al amor y las buenas obras. Hay un trabajo recíproco de influencia mutua. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 2 en la tercera parte o segunda parte. Escuche bien lo que dice, para edificación del cuerpo, no para derrumbar o para dividir el cuerpo. Eso es una locura. No se trata simplemente de una edificación en número, sino la edificación del cuerpo en el interior.
Hoy estamos en las iglesias más interesados en el número. Se mide el éxito en base a cuánta gente va a la iglesia. Tenemos iglesias, acá mismo en Toronto, donde van 400, 500 personas. Pero ¿y cuando salen de la iglesia, cómo viven? ¿De qué vale que tú vayas los domingos a la iglesia si no vas a andar en una forma digna? ¿A quién queremos engrupir? ¿A la gente? Puede ser, pero ¿y a Dios? Nosotros, otra vez, podemos ser parte del proceso de edificación, colaboradores de Dios, o podemos ser personas que están siendo usados por el enemigo para torpedear la obra. Es mentira que estos gremios hoy están edificando, no están edificando nada, están arruinando la iglesia. Hoy la iglesia ha perdido testimonio en la sociedad y en el mundo. Antes se respetaban las iglesias y los cristianos, hoy se matan de risa. ¿Por qué? Porque ven el circo, el espectáculo bochornoso que se da en las congregaciones. Y el proceso, el objetivo de este proceso de edificación, dice el verso 13, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, el proceso de adoctrinamiento es para que vayamos desarrollándonos con el propósito de ser el hombre perfecto que nos dejó como modelo Jesucristo. Hoy tenemos un montón de gente que está en la iglesia, pero no son perfectos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como el modelo. Imitan al apóstol, la profeta, la profetisa o qué sé yo, pero no estamos imitando al Señor. Y es por eso que hay todo tipo de... Ya vamos a mirar cuando Pablo habla de la forma en que no debemos andar, más adelante en el capítulo 4, verso 17, lo vamos a ver la semana que viene. Pero parece mentira, que tenemos un montón de personas que andan, como describe este hombre en los versos 17 en adelante. Gente que son mentirosos, gente que se la pasan peleando y qué sé yo, ya lo vamos a mirar, ¿no es cierto? Que sale palabra corrompidas, le dan lugar al diablo, personas que hurtan, qué sé yo, una cosa tremenda. Como Pablo tiene que decir, corrijan todo esto, algo estaba pasando en la iglesia, pero es lo que está pasando hoy en la iglesia cristiana. Miren, decir de que esto no está pasando es engañarnos a nosotros mismos. Esto está pasando en la iglesia. Hoy con los medios estos masivos de comunicación lo vemos constantemente en el YouTube, en el Internet. Miramos las cosas que hacen en las iglesias, es una vergüenza. Número 3, para que dejemos de oscilar. Otra vez, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, número 3, verso 14, para que dejemos de oscilar. ¿Entienden el término oscilar? Oscilar quiere decir moverse de un lado al otro. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o enseñanza. Y dice, llevados por estratagema de hombres, no la dirección del Espíritu. Esta gente lo que le va a decir a usted es que el Espíritu me reveló, el Espíritu me mueve. Pero vamos, ¿qué mueve? Pablo, nosotros podemos engrupir a la gente hoy, pero con Pablo no jugamos. Pablo dice, estratagema de hombres que para engañar, no para edificar, para llevarnos más cerca del Señor, para engañar, emplean con astucia las artimañas, la metodología del error, no la palabra de Dios. ¿Estaba loco el apóstol Pablo? ¿No tenía conocimiento de cómo se cocinaba la cosa en el primer siglo de la iglesia cristiana? No, estaba al tanto de todo lo que pasaba. Por eso está escribiendo la carta diciendo, basta con esto, señores. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo enfatiza, subraya la importancia de la estabilidad doctrinal, la firmeza y la solidez teológica de todo hijo de Dios. Hoy lo que tenemos es un pueblo incierto. No sabemos dónde estamos parados teológicamente. Hoy nosotros, creemos cosas que realmente no son bíblicas. Nos hemos acostumbrado a los slogans en la iglesia. Cuando dicen, salvo siempre salvo, ¿qué quieren decir con eso? ¿Hicieron una investigación de dónde viene esa frase? No, es que simplemente alguien se para en el púlpito, lo repite todos los domingos y se nos mete en la psique y ya está, y lo repetimos como loros. Y así una cantidad de cosas. Otra vez, agarrándome con la política, disculpen, no es que quiero hacer política del púlpito, no me malentienda, estoy hablando de la degradación espiritual, cómo afecta a toda la sociedad. Pero en la política se utiliza, porque funciona esto, el método de la repetición.
Ustedes van a ver que los políticos, y hoy con el tema de Twitter esto se hizo muy popular, pero siempre se usó, los slogans. ¿Se acuerdan cuando Trump, por ejemplo, en su campaña, utilizó un slogan, ¿no? Y se le pegó a la gente eso, se convirtió en un lío, ¿no? Más allá de que a alguno le guste Trump o no. Pero estoy usando el ejemplo del slogan. Es decir, una frasecita corta, pegajosa, a veces rima o qué sé yo, y se repite, y se repite, y se repite. Y terminamos entonces memorizando eso y a veces hasta creyendo como verdadero el eslogan que se nos metió en la cabeza. Se usa especialmente esto en los medios publicitarios. Hay un cantito, ¿no es cierto?, que se nos pega. ¿Se acuerdan la famosa Pisa 967-11-11? ¿Se acuerdan el número de teléfono? ¿Algunos compró Pisa? ¿Se saben el cantito? Yo me lo sé. Me tenían pero lleno con la propaganda en la radio, en la televisión y me lo metieron en la cabeza. Así que ya me conozco el nombre de la pizza, la pizzería, el número de teléfono. No, de Pizza Hut no me... Uy, le estoy haciendo propaganda a la pizzería ahora. Las otras pizzerías no sé ni dónde quedan ni cómo se llaman, pero la pizza, y es porque nos metieron la pizza por todos lados. Funciona. La gente dice, no me van a influenciar con eso. Sí que funciona, claro que sí. ¿Ustedes se creen que por qué se gastan billones de dólares en campaña publicitaria cuando se ponen los carteles en las calles, que usted va manejando y ve el cartel y después pasa al otro lado, otra vez el cartel y otra vez el cartel? Es porque se nos mete la idea. Y eso es lo que están haciendo estos delirantes, estos hombres que usan con engaño las artimañas del error. Nos van repitiendo domingo a domingo la misma cosa y se la repite y se repite hasta el punto que usted ni siquiera pregunta, bueno, ¿pero está en la Biblia eso? No, si lo dijo el apóstol, está en la Biblia, tiene que estar en la Biblia. Y nos meten la idea de prepo en la cabeza. Te están haciendo una lobotomía espiritual para que sigas el error. Y tú piensas que siguiendo el error vas a andar según las demandas de Pablo, que andemos en forma digna. No, Señor, no hay ninguna persona que esté caminando en el error que se conduzca en una forma digna, en casa, en la iglesia, en la sociedad. No, es imposible. La actitud de crecimiento. Pablo dice que en lugar de seguir estos errores, más bien, verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en en aquel que es la cabeza, esto es el apóstol. ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo? No, el pastor Piesco, ¿no? O el apóstol, qué sé yo, póngale cualquier nombre. No, Cristo. Cristo es la cabeza nuestra. ¿Lo entiendes eso? Cristo, no el Papa, no la Virgen, no los santos. A mí, ¿usted quiere creer eso? Fine, es su prerrogativa. Los judíos tenían sus creencias, los gentiles tenían la suya. Pero con Pablo no va eso. Pablo es el que está hablando. Esta es la palabra de Dios. Pablo fue inspirado por Dios a decir esto. Si nosotros creemos en la religión, que decimos que somos religiosos, bueno, ¿qué hacemos con la Biblia? O le prendes fuego o sigues las pautas que dice la Escritura. Y Pablo está diciendo en Cristo. Él es la cabeza. Y luego dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, hablando de los creyentes, usa el ejemplo del cuerpo, se ayudan mutuamente, es decir, se ayudan unos a otros, según la actividad propia de cada miembro. Y dice, recibe su, otra vez, crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la actitud de crecimiento de la que habla este hombre en el verso 15 demanda, uno, un proceso de perfeccionamiento continuo, versículo 12, para ir resumiendo. Segundo, un ideal común, verso 13, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Número 3, la estabilidad doctrinal, versículo 14. Y número 4, el crecimiento continuo, la perseverancia del desarrollo de la persona, verso 16. A los falsos maestros o apóstoles que han plagado la iglesia, al igual que en las políticas populistas, les conviene mantener al pueblo en la ignorancia, que no crezcan. ¿Por qué nuestras sociedades latinoamericanas se empobrecen? ¿Por qué los políticos manejan las masas a su antojo?
porque guardan la información. Ellos se hacen dueños de los medios masivos de comunicación y los que son libres los meten presos o tienen que salir corriendo del país o les quitan sus emisoras de radio o televisión justamente para que la gente no sepa la verdad. ¿Le es familiar eso? Ustedes latinoamericanos miramos las noticias y decimos, a mí me van a engrupir, vamos. Sabemos muy bien cómo se cocina la cosa, pero ellos entonces mantienen a nuestros pueblos en la ignorancia para manejarlos como se les da la gana. Y es por eso que vemos que cada 4 años se eligen los mismos sátrapas, los mismos ladrones, los mismos mentirosos que ya tienen 50 años en la política, no dejan lugar para los nuevos y nos siguen empobreciendo. Vemos a nuestros queridos familiares allá pelando el afrecho. Y en la iglesia pasa igual. Tenemos gente que en lugar de estudiar para enseñar a la gente que estudien y lleguen a ser maestros, los tienen en la ignorancia. Usted va a ver que siempre predican lo mismo, la misma pavada, lo mismo superficial, no se hunden en las escrituras, no analizan, no cuestionan. No, si usted lee mucho la Biblia y cuestiona algo, dice, no, usted, escúcheme, la doctrina mata, la letra mata, usted se va a enloquecer. Como le dijeron al apóstol Pablo, acuérdese lo que le dijo Félix y Fausto, te estás volviendo, te estás pirando, hombre, te estás perdiendo la chaveta. Bueno, así están algunos diciendo, no lea su Biblia, no la estudie, no pierda el tiempo, reciba el Espíritu, hable en lenguas, por favor, flote en el aire. Pero vamos, señores, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? Dejemos de ser infantiles. El andar cristiano, ya para terminar, envuelve el andar digno del que menciona Pablo en el capítulo 4, verso 1, y que quiere que todos nosotros, no solamente los de Éfeso, pero ahora Dios por extensión quiere que nosotros nos conduzcamos en una forma digna. Pero ese andar digno envuelve nuestra actitud personal, nuestra actitud colectiva, nuestra actitud doctrinal y nuestra actitud en cuanto al crecimiento, el desarrollo. Pablo demanda en el capítulo 5, verso 15, que pongamos diligencia en estas cosas que se traducen en definitiva en un andar sabio. Séneca dijo, no era cristiano obviamente, pero me gusta esta frase, ¿qué importa saber lo que es una recta si no se sabe lo que es la rectitud? Tú puedes saber lo que es la dignidad y todo lo demás, pero si tú no andas dignamente, no importa. Así que, hermano, tomemos nota no en lo que dicen los charlantines que han invadido la iglesia. Hagámosle caso a Pablo para que nuestro andar sea un andar digno, un andar como sabios y no como necios. Y el Señor Jesucristo, si todavía no has aceptado al Señor en tu vida como tu Salvador, tu Señor, que reconozcas tu pecado, ven a los pies del Señor, no sigas enemistado con Dios. Dios hizo todo por ti, no tienes que hacer absolutamente nada, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, a ver, lo que tienes que hacer es conciliar tu alma con lo que el Señor te ha dado. Te está ofreciendo la salvación, así que lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo hace 2000 años por ti. No puedes hacer nada, estás condenado al infierno, pero el Señor, para sacarte de esa situación, dio su vida hace 2000 años en esa cruz, para que entonces tú ahora, poniendo toda tu confianza en Él, la actitud de creer en lo que Cristo hizo, no lo que tú haces al venir a Él, sino lo que Él hizo, que puedas entonces, bajo su promesa, otorgarte la salvación, la vida eterna, el perdón de tus pecados. Así que dale tu vida al Señor, deja que Él levante tu alma para la gloria de Dios y de esa manera puedas empezar ese proceso de desarrollo que te va a permitir ahora, de aquí en adelante, andar en una forma digna y sabia, que es lo que se espera de cada hijo del Señor. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos. Porque honestamente, el hombre ha intentado caminar dignamente, pero según su criterio, y vemos que el hombre ha andado en una forma indigna, a lo menos
comparados con los estándares que tú propones o estableces, el hombre no da la talla. Quizás en los criterios humanos consideramos que algunas personas se conducen más dignamente que otras, pero ¿cuáles son los estándares que se están usando? En cambio, cuando nos medimos con la regla de medir tuya, no hay nadie que tenga la altura suficiente. Todos nos quedamos cortos. Gracias porque nos has hecho nuevo en Cristo Jesús y nos llamas ahora a un andar digno y nos explicas cuáles son las pautas, la actitud que debemos tener en ese andar digno, que es un andar sin mancha y como santos, y en definitiva algo que da gloria a nuestro bendito Dios y Salvador. Ayúdanos, por favor, a andar dignamente. Lo pedimos con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.